Y vamos a ir al libro de Éxodo 32. Pueden sentarse, hermano. Las personas piensan que Dios nos hizo para que nosotros pudiéramos hacer lo que nosotros queramos. Está bien que Él nos dio libre albedrío. Y Él nos dio libre albedrío porque Él no quiere que nosotros nos acerquemos a Él como robot, con un chip de sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sino que Él quiere que ese amor que Él nos ha brindado, nosotros seamos recíprocos con Él, para demostrarle que así como Él nos amó, nosotros también los amamos a Él. Sin embargo, el ser humano siempre tiene la tendencia a hacer el mal. Y nosotros habíamos predicado, habíamos abierto este compás antes de este día, por causa del pecado que se introdujo en el hombre tiene decisiones locas, movido por los miembros, por su carne. Sin embargo, hay una batalla entre nosotros, en donde el Espíritu nos convence a través del Espíritu Santo de lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios. Un pueblo que vio tantos milagros que el Señor había hecho por ellos. Él los sacó a ellos con mano fuerte de Egipto, de la esclavitud en que ellos vivían. Y en el momento en que Moisés se ausenta, porque Moisés sube al monte para poder recibir instrucciones de Dios, para poder guiar al pueblo mejor. En ese momento, esa demora era que Dios estaba confeccionando los mandamientos, los 10 mandamientos que iba a servir al mundo para que nosotros pudiéramos darnos de cuenta de qué son las cosas que no le agradan a Dios y las cosas que no nos benefician en nada. Así que el paladín subió ante la presencia de Dios y para ellos él demoró demasiado. Así como muchas personas que oraron y están pensando que Dios se está tardando mucho en darle la respuesta. Pero Dios estaba confeccionando los 10 mandamientos. Mandamientos que nos abrirían los ojos para que nosotros pudiéramos saber cuáles son las cosas que no son convenientes en nuestras vidas. El pueblo no escatimó, no balanceó todo lo que Jehová había hecho por ellos, sino que ellos querían un Dios. Nosotros vemos hoy en día, estaba comentando esto con mi esposa, de que cuando también estábamos en esto de carnavales, veíamos flotas del campesino con una choza, con guineo, plátano, lo hacían de una manera como que, bueno, era carnaval. No vamos a estar engañando la cosa, es carnaval. Pero no tenía, como hoy en día, las flotas que estamos viendo, que están haciéndolo a la manera de dioses. Lo están haciendo de la manera como que ya el hombre no le interesa que hay un Dios que está en contra de esas cosas. Como que Satanás ha evolucionado en la mente del hombre para que crea cosas que pueda hacer que la ira de Dios se levante. La ira de Dios se levantó
ante el malagradecimiento del pueblo, que el Señor le dice a Moisés, descienda porque tu pueblo ya no era pueblo de Dios. Ya Dios le dijo a Moisés, tu pueblo que sacaste, ya Dios se había desaliñado de ellos. Esas son las razones por las cuales nosotros insistimos en que los hermanos deben de tener ese conocimiento de la palabra, debemos de ponernos firmes en lo que estamos creyendo para no recibir un rechazo de Dios y menos su ira. Porque en la ira de Dios, muchos de nosotros hemos estado pagando por cosas que hicimos, pero pensábamos que no, nadie me está viendo, pero Dios siempre nos ve. Y porque Él nos ama, Él prefiere disciplinarnos antes de perdernos. Porque el castigo es una disciplina de Dios, no para quitarte tu vida, porque Él te quiere para Él. Él te creyó, Él nos crió a todos nosotros para Él. Pero en nuestra insistencia, a mí me encantó que la hermana dijo que cuando ella lo llamó a su hijo para orar por él, él se arrodilló y ella logró orar por él. Porque hermano, nosotros estamos peleando contra una carne que se vuelve rebelde cuando le damos espacio a que los demonios entren en nosotros. Estaban pensando que Satanás se conforma con solo dirigir. Cuando nosotros abrimos puerta, Él entra. Y cuando digo Él entra, no es exactamente Él. Él bajó con una tercera parte de ángeles que hacen los trabajos. Así que cuando ustedes eran joven, le decían de que una cómica, de que un diablito aquí y un angelito aquí. Sí, hermano, no era ninguna cómica. Tenemos huestes espirituales que vigilan nuestras acciones. Porque la palabra dice que al que nosotros echamos, porque aceptamos a Cristo como Salvador personal, Él siempre vigila el lugar donde lo echaron. Y donde Él ve que nosotros comenzamos a tener esa acción antigua, entonces Él llama a 7 peores que Él para que moren en ti. Eso no es cuento, esa es palabra de Dios. Por eso que ustedes ven que hay personas que no pueden salir del letardo en que están, porque se han amarrado, han abierto puertas que no debían haber abierto. El pueblo de Dios abrió una puerta a la cual el mismo Dios en su furor se había olvidado de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac. Y todo eso, cuando yo lo leo, yo entiendo que no es que Dios se olvidó nada, sino que Dios también quería ver qué posición estaba Moisés en todo este asunto. Y esa es la razón por la cual los pastores, los ministros, tenemos una carga. La carga es la intersección, el interceder. Moisés demostró que sí se puede interceder por el que está haciendo mal, para que a Dios pueda bajar su ira. No leí esta parte, pero cuando ustedes llegan a la casa, quiero que terminen de leer el 32, porque esta predica la vamos a dividir en dos partes. Ustedes van a ver cómo Moisés, que estaba consolando a Dios de que bajara la guardia de la ira ante el pecado del pueblo, cuando él baja y él ve lo que el pueblo está haciendo, él quiebra
los mandamientos que Dios le dio. Y él alinea a los que están con él. Y él agrede a espada a los que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Para que ustedes vean, él le pidió a Dios que aplacara su ira contra su pueblo. Sin embargo, él se airó contra el pueblo. Nosotros vemos que es un dolor que todo lo que nosotros estamos haciendo y ver que los hermanos nuevamente quieren regresar hacia atrás, eso llena de dolor, hermano. Por causa de unas fiestas que solo son momentáneos. Viene cada año y se va. Sin embargo, hermanos, hermanas, personas que conocen la palabra, se extravían por darle gusto a Baal. Y luego viene el arrepentimiento, pero también con las consecuencias. Damos gracias a Dios que los hermanos estamos completos hoy. Parece que estamos completos hoy. Bueno, lo que faltan es porque no se sintieron bien. Porque esta iglesia enseña acerca de las consecuencias. Y nosotros tenemos que estar muy prudentes en cuanto a lo que es la oración de los unos para los otros. Vimos lo que Moisés hizo. En el plan de Dios era: Moisés, apártate, voy a desaparecer este pueblo y voy a construirte uno más fuerte. Pero Moisés oró y habló con Dios y le pidió a Dios por el pueblo. Eso yo creo que debemos de tomar de eso, de que la oración es más grande de lo que nosotros pensamos. Porque si la oración, si el hablar con Dios puede hacer que Dios se le aplaque la ira, wow, verdaderamente nos dio algo grande. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tomar lo bueno de la palabra y ponerlo en acción. Miremos lo que dice el versículo 2, que es el versículo que más me irrita. Cuando ellos hablan con Aarón, en ese momento, Aarón es el sacerdote del pueblo. Pero ese mismo Aarón que es el sacerdote del pueblo, que es el que hablaba por Moisés al pueblo, ante la presión del pueblo, él le hace caso al pueblo. Vamos a leerlo. Dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de la oreja que tenían y las trajeron a Aarón. Ese es el hombre de Dios. Pero un hombre de Dios que estaba bajo una presión. Muchas veces los hermanos no entienden cuando decimos: hay decisiones a las cuales vamos a llamar a todos para poder analizarla y hacerla. Pero hay otras decisiones que no tiene discusión. Si el mismo Dios nos dice: hazlo de esta manera. Porque no podemos estar haciendo cosas bajo la presión del pueblo. El pueblo pereció por falta de conocimiento, pero no es que no había conocimiento. El conocimiento siempre está.
Pero el pueblo quiere recibir el conocimiento. Cuando Oseas dijo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no es que no había conocimiento. Había conocimiento, pero los sacerdotes no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y el pueblo tampoco estaba haciendo lo que tenían que hacer. Porque todos los israelitas conocen acerca del Pentateuco, que son los primeros 5 libros escritos por Moisés. El pueblo sabía que Dios no tenía ninguna imagen, porque cuando Moisés se acercó al pueblo, le dijo, el yo soy me envió. Él no dijo, el becerro me envió, o la mula me envió. Él dijo, el yo soy. Ese es el nombre en el cual identificarían a Dios. No me cabe en la cabeza el por qué Aarón tomó esa actitud. Sin embargo, sí me doy de cuenta que bajo presión las personas pueden cometer errores. Porque más adelante presionaron a Moisés también. Y él cometió un error. Un error que le causó no entrar a la tierra prometida. Así que nosotros tenemos que vivir en armonía, hermano. Sin presión, consultando con Dios, haciendo caso a la palabra de Dios. Porque si actuamos en obediencia, hermano, todos vamos a ser beneficiados. La obediencia de ustedes, oramos, queríamos un techo. Ya el techo viene, ya está pago. Solo tenemos que esperar que esta fiesta termine para que lo traigan. A ver si le podemos ganarle a la lluvia de los meses que van a venir. Pero eso es lo que hace la obediencia. En obediencia recibimos las bendiciones de Dios. Versículo 6 dice, y al día siguiente madrugaron, voy para el 5, disculpen. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Cómo se le ocurre que sería fiesta para Jehová? Ellos estaban haciendo lo mismo que ellos veían que los egipcios hacían, imitando. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Déjame enseñarle esta foto. Esto es una tristeza, hermano. ¿Pueden verlo de aquí, hermano? La señora con los ojos hinchados. ¿Pueden ver? Esto está corriendo a nivel internacional. Porque la señora vino de los Estados Unidos para carnavalear. Y esta es la manera que ella va a regresar a su país. Fiesta de la carne. La acción no era nada buena. Lo que le hicieron no estaba nada bueno. Pero si ella hubiera estado pendiente a la palabra de Dios, ella hubiera venido a Panamá, al templo de los redimidos. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo, hermano. Yo no le enseñé a ustedes una niña. Yo le enseñé a una persona mayor. Ella en su declaración dice que venía para disfrutar la fiesta de carnavales. Ella no dijo que ella venía a visitar a sus familiares. La verdad salió.
y las consecuencias también. Por lo menos en el caso de ella, tiene vida para todavía hablar, porque la hubieran matado. Porque estamos viviendo en los tiempos peores. La Biblia anunció de estos tiempos. Estos son los tiempos peligrosos. Hermanos, la flota que vi, yo dije, esto tiene que ser Brasil. Lo que pasaron en la televisión. Esto no puede ser Panamá. Muñecos que se mueven y están tomando y horroroso, hermano. La máscara de diablo que se hacía antes era con un cartón nada más y lo que estoy viendo me hace parecer que ya alguien tuvo una visión con demonios y lo que quieren hacer es perpetuarlo para que nosotros lo veamos también. Mira, cuando ya no hay respeto, Satanás dice, entonces yo puedo sentarme en la iglesia también, porque me han abierto las puertas. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque en estos tiempos finales, todo lo que está dicho de la palabra se está cumpliendo. Los que estuvieron aquí el viernes, predicamos acerca del Señor en la cruz, en donde si tenía sed o no tenía sed, Él dijo, para que se cumpla la palabra, tengo sed. Si tenía sed o no tenía sed, yo no sé. Pero Él dijo, para que se cumpla la palabra, tengo sed. Porque la palabra se va a cumplir. La palabra tiene que cumplirse. Y la palabra nos está diciendo de que esto no va a mejorar. Hay demasiada violencia. Ya el tiempo está terminando, hermano. Lo bueno de la palabra, que también ya nosotros sabemos las finales. ¿Cómo va a terminar? Cielo nuevo, tierra nueva, y vamos a vivir con nuestro Creador. Esa es la parte más sabrosa de esto. Pero ¿podremos manejar la ley que está en nuestra carne, que nos lleva cautivo al pecado? ¿Podemos manejar esto? Si algo que es preocupante es eso, porque si nosotros no estamos conscientes de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, no es que seamos vencedores, no somos nada. Somos vencedores en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no somos nada. Entonces, alejarse del mandamiento que nos da el Señor nos aleja de la salvación. Y si nosotros no entendemos el por qué está escrito amar a Dios sobre todas las cosas, nuestros hijos nos van a dejar, nuestra esposa nos van a dejar, nuestro amigo puede influir tanto en tu vida que por culpa de él o de ella te quedaste. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, porque es en Él donde está la salvación. Cuando nosotros aprendemos eso, hermano, entonces apreciaremos lo otro, que es la oración. Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, como Moisés amó al Señor, en la otra prédica verán que les diré que Moisés le dijo al Señor, mejor quítame del libro si va a hacer ese mal al pueblo. Hey. Moisés demostró el amor al prójimo de una manera tan grande que Dios dijo, wow, ok,
Dale, llévalo a ellos al destino que tienen que llevarlo. Porque Moisés demostró el amor a ese pueblo, a su prójimo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, el amor al prójimo. Y nos dio el material para poder hacerlo, la oración. Porque ni siquiera tenemos que estar cerca de ellos, solo tenemos que orar por ellos, interceder por ellos, porque el oído de Dios está siempre apresto para escuchar nuestras oraciones. Por eso, hermanos, cuando decimos, vengan al ayuno, hermano. Porque es en el momento del ayuno que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. A mí me encanta lo que el Señor le dijo a Juan, a los discípulos de Juan. Ellos hicieron una pregunta. Ellos dijeron, pero ¿cómo es que nosotros ayunamos? Inclusive los fariseos ayunan, pero los discípulos de Dios no ayunan. Y él les contestó, nadie que está con el esposo, nadie que está en boda, ayuna. Pero, ustedes saben que cuando decimos pero, es porque vamos a hablar ahora lo contrario. Pero, cuando se les ha quitado el esposo, entonces ayunarán. El esposo se nos quitó. Ahora tenemos que ayunar para interceder por los demás, porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Vamos al versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se enciende tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? El Señor había tirado la bola caliente a la mano de Moisés diciéndole, desciende porque tu pueblo. Moisés le acordó al Señor, no. Le regresó la bola caliente diciendo, Señor, ¿por qué se enciende tu furor del pueblo, tu pueblo que tú sacaste? Reconociendo que Dios es el que sacó ese pueblo. Todo eso comienza a mover en Dios, bajarle el furor que tenía. Y le dice, porque han de decir los egipcios, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rearlos sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Y por qué lo dijo? Dijo, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo. Porque cuando Dios no había nada en que jurar, él juró por él mismo, por ese pueblo. Por eso nosotros le decimos, hermano, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios porque hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Porque el plan era mantener este pueblo para que naciera Jesús en ella, para que fuera el Salvador de todo el mundo. Y al nosotros aceptar a Cristo, nos volvimos pueblo de Él. Pero tenemos que mantenernos para que la gracia de Dios siga sobre nosotros. Pongámonos en pie, hermano. La gracia de Dios sigue sobre nosotros.